Hola amigos, buenos días. Bienvenidos al curso de psicoanálisis online gratuito, Compendio de Psicoanálisis. Buenos días, vamos conectándonos todos, esperando vuestras señales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Tenemos un tiempo para que todo el mundo pueda incorporarse a la clase de hoy. Buenos días. Bienvenidos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos, vayan, pasen y vean, señoras y señores. Buenos días, María Alejandra, desde Buenos Aires. Un abrazo fuerte a Buenos Aires y Argentina, que tanto queremos. Buenos días a todos, bienvenidos al curso de psicoanálisis online, gratis, Compendio de Psicoanálisis. Buenos días, Manuel. Un curso que impartimos gracias a la labor permanente y continua desde hace más de 40 años de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Miriam Orozco, muy buenos días. Eduard Franco, Wolfgang Cárdenas, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos llegando todos a esta cita con el psicoanálisis. Mi nombre es Virginia Valdominos. Como ya muchos de ustedes saben, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y, como decía, agradecemos a la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que este año se cumplen 40 años de su fundación en Madrid, esta labor continua y permanente en favor de la salud mental, en favor del psicoanálisis y en favor de la difusión gratuita del psicoanálisis en todo el mundo, porque el psicoanálisis debe llegar a todos. Les hablo desde Madrid, España, y hoy vamos a realizar la sexta clase del curso, la sexta clase de curso que se titula La técnica psicoanalítica. Buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenidos también a los spams molestos. Absténganse. Hola Mariana, muy buenos días. Vamos a dar un minutito más para compartir con nuestros amigos de Facebook y también bienvenidos a todos los que vais a ver después esta clase en diferido en el canal de YouTube, ya que sabéis que todas estas clases se emiten en directo a través de Facebook, donde podéis participar en el chat, y también las podéis ver en diferido en el canal de YouTube de Virginia Valdominos, donde encontraréis este y otros muchos cursos de psicoanálisis gratis para que podáis introduciros en la ciencia que estudia el funcionamiento psíquico-mental y el inconsciente. Después, si ustedes quieren psicoanalizarse, pueden conversar conmigo personalmente, y obviamente eso requiere un pago por las sesiones para poder llevarse los resultados de su análisis. Bien, pues vamos a comenzar con la clase 6 del curso, que se titula La técnica psicoanalítica. Estamos en la segunda parte del texto, Compendio de Psicoanálisis, donde vamos a analizar las aplicaciones prácticas del psicoanálisis. Entonces habíamos estado hablando en la clase pasada acerca de los sueños. Y vimos cómo el sueño es una especie de psicosis, ¿no? Con todas las absurdidades de las formaciones delirantes, con todas las ilusiones propias de una psicosis. Es un producto alucinatorio que se genera en nuestra mente mientras dormimos. Pero claro, es una psicosis de duración muy breve. Además es inofensiva, es decir, eso es el síntoma por excelencia, todo el mundo sueña. Y además cumple una función muy útil, porque dijimos que el sueño es el guardián del reposo, evita que nos despertemos.
que además es una función que está iniciada con el consentimiento del soñante y también se concluye con un acto voluntario del soñante. Sin embargo, no deja de ser una psicosis el sueño y nos demuestra cómo una alteración de nuestra vida psíquica tan profunda como esta puede ser una función normal, puede dejar la plaza a una función normal, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, cuando estudiamos el sueño, el psicoanálisis se pregunta si el sueño es una producción psicótica, pero es una función normal, cumple una función normal en el aparato psíquico. Puede ser que también las enfermedades psíquicas tan temibles para el sujeto, ¿no?, también pueden estar sometidas al influjo del análisis. Si podemos interpretar un sueño, ¿por qué no vamos a poder interpretar una enfermedad psíquica o un síntoma? A ver, Mariana preguntaba, ¿cuáles son los textos que tomas como base para las clases? ¿Se llaman así? Compendio de psicoanálisis. Es el texto que estamos utilizando. Es un texto escrito en 1938 y publicado en 1940, donde Freud va a ordenar, a presentar de manera sistemática, de manera breve y de manera concisa, pero casi de una manera doctrinal, los aspectos claves y fundamentales del psicoanálisis. Es un texto muy recomendable para todos, para que lo leáis tranquilamente en casa y vengáis a las clases para realizar un mayor aprovechamiento de las mismas. Gracias, Mariana, por la pregunta. Seguimos. Entonces, ya tenemos algunos conocimientos hasta aquí, con las clases anteriores que hemos hecho del curso, para poder aproximarnos a las aplicaciones prácticas entonces del psicoanálisis y de la técnica psicoanalítica. Hemos visto cómo en la estructura del aparato psíquico, el yo, ¿no?, tiene la función de establecer esas relaciones tanto con el ello y las presiones instintivas que provienen del ello de nuestro aparato, como con la realidad y las exigencias provenientes de la realidad, y también las exigencias del superyo, de la instancia moral del aparato, y tiene que poder relacionarse con todas estas instancias y generando una especie de armonía o un funcionamiento más o menos armónico que no afecte a la organización del yo ni a su autonomía, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede en los estados patológicos? Bueno, que aparece un debilitamiento parcial o total del yo, que le impide cumplir esas funciones de servidumbre, digamos, a las tres instancias, pero tratando de arbitrar entre ellas, tratando de establecer una negociación, un acuerdo, un pacto, ¿no?, una transacción. Entonces, en los estados patológicos el yo se encuentra debilitado. La exigencia más difícil que se le plantea al yo probablemente sea la de dominar, de alguna manera domeñar las exigencias libidinales, instintuales provenientes del ello. Eso va a ser de las tareas más complejas y más difíciles que tiene que realizar el yo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues tiene que poner grandes cantidades de energía, ¿no?, anticatexis en esa puerta, en ese contacto con el ello, para evitar que esas presiones instintuales del ello afloren a la conciencia, ¿no?, se expresen en el yo, se expresen en la conciencia. Pero también el yo tiene que afrontar las exigencias provenientes del superyo, que a veces son tan fuertes, tan inexorables, que el yo se encuentra paralizado en todo el resto de sus funciones, porque está nada más que intentando dar respuesta y compensación a esas exigencias o demandas provenientes de la conciencia moral, de la instancia moral del aparato. Bueno, entonces los conflictos que se van a producir en el aparato psíquico, en este caso son conflictos económicos, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde pone la energía el yo? Se trata de una cuestión libidinal, una cuestión de cantidad en el aparato psíquico, ¿no? Como siempre decimos, la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Y entonces el yo, en estos casos, se encuentra hostigado, presionado, ¿no? Y
trata de aferrarse a la realidad para mantener su estado normal, porque le llegan las presiones del ello, las presiones del superyo, pero no olvidemos que eso es la realidad psíquica. También está la realidad material, exterior del aparato. Entonces ahí el yo trata de aferrarse a esa realidad pues para no enloquecerse, ¿no? Pero si el superyo o el ello se hacen demasiado fuertes, se hacen demasiado intensos en sus exigencias, pueden llegar a quebrantar y a desorganizar por completo la organización que tiene el yo. De tal modo que la relación del yo con la realidad puede quedar perturbada o incluso abolida por completo. ¿Vale? Por ejemplo, como lo vemos en el sueño, ¿no? Que hemos dicho que es una psicosis. Es un producto alucinatorio. Bueno, ahí lo hemos visto. El yo se desprende de la realidad exterior, se desconecta de la realidad exterior, del mundo exterior, para poder caer en ese influjo del mundo interior, ¿no? Que sería la psicosis que representa el sueño. ¿De acuerdo? Pero esto también puede suceder en otros estados patológicos y no funciones normales como la del sueño. Bueno, pues teniendo estas nociones y este conocimiento acerca de cómo funciona el aparato psíquico, esto se va a convertir en nuestro fundamento para nuestro plan terapéutico, para la terapia psicoanalítica, cómo actúa, ¿no? Entonces, el yo, en el caso de trastornos psicopatológicos, se ha visto debilitado, ¿no? Debido a ese conflicto interno. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, el psicoanalista acude en ayuda del yo, ¿vale? Es como si fuese una guerra civil que se está produciendo en el aparato psíquico, ¿vale? Entonces, el yo tiene que conseguir un aliado extranjero, un aliado exterior a ese país, que en este caso sería el psicoanalista o el psicoanálisis, para que ayude a ese yo debilitado, ¿no? Mediante un apoyo que proviene del mundo real, exterior, ¿no? Pero el psicoanalista va a ayudar al yo y va a tomar partido en contra de los enemigos del yo, que se han tornado muy fuertes y que decíamos que eran el ello con sus exigencias instintuales y el super yo con sus demandas morales. Amenaza. Un momentito, por favor. ¿Sí? Hola, jefe, ¿qué tal? Vale. Vale. Vale, de acuerdo. Vale, perfecto. Nada, gracias a ti. Chao. ¿Vale? Entonces, el médico, el analista, el psicoanalista y el yo debilitado se van a unir, ¿vale? Para luchar contra esos dos enemigos, ello y superyo. Entonces, hacemos un pacto con nuestro aliado. Como psicoanalista, hacemos un pacto con el paciente para luchar con esos enemigos que proceden desde su mundo interior, ¿no? Hola, banqueros, buenos días. Bueno, entonces, por una parte, ese pacto, ¿en qué consiste? El yo enfermo nos va a prometer su más absoluta sinceridad. Es decir, le pedimos al paciente que diga en voz alta, eso es parte de la técnica psicoanalítica, la asociación libre, ¿no? Le vamos a pedir que diga en voz alta todo lo que se le ocurre, ¿no? Y el paciente tiene que comprometerse con ese trabajo, ¿no? Va a tener que poner a nuestra disposición todo el material que le va suministrando su autopercepción, ¿no? Todos sus recuerdos, sus pensamientos, sus percepciones, sus fantasías, todo lo que le va pasando por la cabeza lo tiene que decir en voz alta, independientemente de que le parezca una tontería o importante o poco importante o le dé vergüenza o lo que sea, ¿no? Por nuestra parte, como psicoanalistas, le aseguramos la máxima discreción, es decir, que ese material que él nos va o ella nos va a aportar, lo vamos a poner al servicio de la experiencia de la interpretación, ¿vale? Y que, porque sabemos que ese material que nos aporta el paciente está influido directamente y sobredeterminado de una manera total por parte de su inconsciente, ¿vale? Daniel pregunta, ¿este apoyo no puede ser dado por algo o alguien más que no sea el psicoanalista?
obviamente hay que tener una formación para poder dar ese apoyo al paciente, para poder luchar contra esas fuerzas que se han hecho tan poderosas provenientes del mundo psíquico del sujeto y que le arrastran hacia la neurosis o hacia la psicosis, ¿no? Se requiere una formación especializada para poder tender la mano al paciente y sacarlo de la enfermedad mental hacia el mundo exterior. Eso hace falta una formación muy especializada, muy estricta, y ese psicoanalista a su vez tiene que estar conectado, ¿no?, con una escuela de psicoanálisis, con su propia formación, con su propio psicoanálisis, con sus maestros, con sus compañeros, con sus alumnos. Es decir, es toda una institución dándole la mano a un paciente para que pueda salir de su enfermedad mental y hacer con eso otra cosa, ¿no? Daros cuenta que estamos hablando de poderes muy poderosos del aparato psíquico, que sin una fuerte alianza, una fuerte contrapartida por una fuerza tan poderosa, al menos como la de la locura, ¿no?, que sería la de una institución psicoanalítica, es imposible, ¿no? Parece una situación íntima, ¿no?, la de cuando se encuentran un paciente y un psicoanalista, pero en realidad son dos grandes instituciones enfrentándose. Es un hecho exquisitamente comunitario el psicoanálisis. Es decir, es la locura y es toda una institución psicoanalítica ayudando a ese paciente para salir de su locura o de su neurosis, ¿no? No vale cualquier cosa o persona o objeto. En cualquier caso se pondría en peligro también esa persona, por peligro de ser arrastrado también por esa locura. Bueno, entonces, nuestro saber psicoanalítico va a compensar la ignorancia del paciente con respecto a esos poderes ignotos que llegan desde el interior de su aparato psíquico, ¿no? Y nuestro saber interpretativo, nuestro saber psicoanalítico, va a tratar de restituir de alguna manera la hegemonía del yo, ¿no?, el poder del yo en ese juego de fuerzas que supone el aparato psíquico, es decir, su poder de conciliar las exigencias provenientes de las distintas regiones o áreas del aparato psíquico. Ese pacto es la situación analítica, ese pacto que el paciente hace con el psicoanalista. A ver, por aquí tenemos un par de preguntas. Jeremy: ¿es diferente el enfoque para alguien que tenga problemas con un ello desbocado o un superyo muy rígido, o el enfoque es el mismo, pero después se utilizan técnicas diferentes? La técnica es siempre la misma: asociación libre en transferencia, que ahora vamos a ver esa parte de la técnica. Hemos mencionado la asociación libre, hablar libremente, ahora vamos a hablar de la transferencia. La técnica es siempre la misma, es la técnica del psicoanálisis, se trate de un trastorno psicótico, ¿no?, donde el ello está desbocado, o de un trastorno neurótico obsesivo, por ejemplo, donde las exigencias del superyo son excesivas, o de una melancolía, donde el superyo puede llegar a matar al sujeto, ¿no? Entonces, pero la técnica siempre será la misma. Vamos a ver después las diferencias de las estructuras, va a depender va a determinar el progreso del paciente en su psicoanálisis. Manuel Díaz pregunta: ¿el analizante tiene que ir al grano de lo que le preocupa o hablar de cualquier cosa, por ejemplo, un partido de fútbol que veo? Tiene que hablar de lo que le pasa por la cabeza. Si lo que le pasa por la cabeza es un partido de fútbol, pues habla del partido de fútbol. Y si lo que le pasa por la cabeza es lo que le preocupa, pues habla de lo que le preocupa, de lo que quiera, de todo lo que se le va pasando por la cabeza sin juzgar, porque quién sabe si detrás de ese comentario sobre el partido de fútbol no está la clave para resolver lo que le preocupa, ¿no? Entonces hay que ir viendo cómo va desenvolviéndose en esa asociación. La cuestión es que tiene que hablar y no juzgar, ¿no?, las ideas que le van pasando, ni censurar. Eso ya lo hace siempre, censurarse. En el análisis le vamos a obligar precisamente a no censurarse, a decir en voz alta todo lo que se le ocurre, ¿vale?
Pero en cuanto damos ese paso y le pedimos que diga todo lo que se le ocurre, ahí ya empezamos a defraudarnos, ¿no? Primera llamada a la cautela. ¿Por qué? Porque para que el yo enfermo, debilitado, sea un aliado útil en ese trabajo que tenemos que hacer, psicoanalítico, ¿vale? Es necesario que el yo tenga cierta medida de coherencia para poder luchar contra esos poderes tan fuertes del ello o del superyo. Es decir, que tiene que tener cierto contacto con la realidad, cierto reconocimiento de las exigencias de la realidad. Pero ¿qué sucede? Que en el psicótico esto no sucede, esto no pasa. El psicótico ha perdido totalmente o casi totalmente el contacto con la realidad y a veces incluso no puede ni siquiera concertar el pacto analítico y a veces lo concierta pero no puede respetarlo, no puede mantenerlo. Bueno, al poco tiempo va a arrojar sobre nuestra persona, sobre la persona del psicoanalista, que le está ofreciendo una ayuda para salir de esa situación, va a arrojar más bien a la persona del psicoanalista, la saca al mundo exterior, la amontona entre todas esas cosas que no le importan para nada. Entonces ahí ya vemos que a veces resulta difícil la aplicación del plan terapéutico con el psicótico, ¿no? O al menos transitoriamente, ¿vale? Pero tenemos que insistir hasta que vayamos encontrando esa aplicación apropiada, ¿no? Del plan terapéutico, apropiada para nuestro propósito. Pero además de los psicóticos, que nos decimos que son los que han roto, digamos, esas relaciones con la realidad, también existen otro tipo de pacientes, que son la mayoría de los pacientes que acuden a psicoanálisis, que están cerca de la psicosis pero no llegan a la psicosis, y que son los pacientes neuróticos graves, ¿vale? Hay una diferencia de cantidad entre ser un paciente neurótico grave y un psicótico, está muy cercano, la línea divisoria es muy delgada, ¿vale? Igual que también la línea divisoria entre la normalidad y la neurosis también está muy poco definida, ¿de acuerdo? Es una cuestión de cantidad. Pero bueno, la inmensa mayoría son neuróticos graves. Y lo que vemos es que los mecanismos patogénicos, los mecanismos que han producido la enfermedad, son los mismos. Tanto en la neurosis como en la psicosis son muy parecidos los mecanismos que intervienen, pero de nuevo decimos es una cuestión de cantidad en la utilización de esos mecanismos. Ahora bien, en el caso de la neurosis, el yo no está tan desorganizado como en la psicosis, ¿no? Entonces puede trabajar mejor en el análisis, ¿no? Se ha mostrado más resistente el yo, no ha llegado a desorganizarse tanto. A pesar de esa desorganización del yo, muchos de los pacientes consiguen imponerse en la vida real, ¿no? Gracias al tratamiento psicoanalítico. Y esos pacientes, pues bueno, están dispuestos, son los que están dispuestos a aceptar la ayuda psicoanalítica y con los que vamos a ir aplicando la técnica, ¿no? La terapia. Entonces, volvemos a establecer el pacto psicoanalítico, ¿no? Establecemos pacto psicoanalítico con el neurótico, plena sinceridad de su parte, máxima discreción estricta por la nuestra. Es como si fuéramos una especie de confesores laicos, ¿no? Contar todo, laico quiere decir que no es una cuestión religiosa, sino que lo que nosotros deseamos averiguar solamente lo sabe el enfermo. O sea, lo que le pasa al enfermo solamente lo sabe él. Es él quien tiene que ponerle palabras, pues está oculto en él, ¿vale? Pero además es que esta cuestión, es que lo que le pasa, no es que lo que le pasa lo sepa y no lo quiera decir, no, es que lo que le pasa no lo sabe, pero se oculta detrás de sus palabras, por eso tiene que hablar. Y nosotros, con nuestra formación, con nuestra técnica, con nuestro método, vamos a llegar a poder descifrar eso que le pasa y que se oculta detrás de sus palabras, ¿no?
y que solamente él sabe aunque no lo sepa, porque lo inconsciente es un saber no sabido que habita en nosotros. ¿Vale? Bueno, entonces le vamos a pedir que cumpla, que se comprometa con la regla fundamental del análisis, ¿no? Es decir en voz alta todo lo que se le va ocurriendo, y que además eso le va, ya simplemente hablar, ya eso le va a producir bastante alivio, y que diga todo aunque le resulte desagradable, aunque le resulte insensato o absurdo. Si después de esta indicación consigue superar su autocrítica, entonces nos va a aportar una gran cantidad de material, ideas, ocurrencias, recuerdos, que están bajo el influjo del inconsciente, que a menudo se derivan directamente del inconsciente, o sea, están conectados directamente con el inconsciente, aunque algo distorsionados, desviados, transformados, disfrazados, pero directamente influenciados por él. Del inconsciente generalmente contenidos reprimidos que están en el inconsciente, ¿vale? Entonces, al ir comunicando toda esa información, su conocimiento, el conocimiento sobre su inconsciente se va a ir ampliando. El yo va a empezar a tener más conocimiento acerca del inconsciente del sujeto. Pero ¿qué sucede? Empiezan a aparecer los problemas, porque el yo no es que sea obediente y pasivo y se limite a darnos la información, ¿no? Y a escuchar crédulamente la interpretación que vamos haciendo de ese material que nos proporciona, ¿no? Lo que pasa realmente es algo muy distinto, ¿no? Porque generalmente es extraño que el paciente se conforme con ver al analista como un auxiliador, como un consejero, ¿no? Al que además remunera sus esfuerzos, ¿no? Porque se podría conformar como si el analista fuese un guía que le va guiando, le va acompañando en una ruta alpina, ¿vale? Pero sin embargo, el enfermo, ¿qué sucede? Que empieza a ver en el analista una reencarnación de alguna persona importante de su infancia, ¿no? Le transfiere al analista, transfiere a la relación psicoanalítica sentimientos, reacciones que seguramente correspondieron al pasado del sujeto con otra persona importante para él de su infancia, su padre o su madre. Este fenómeno es lo que se conoce en psicoanálisis como transferencia y no tarda en aparecer, y además es un factor muy importante para nuestro método psicoanalítico, nuestra técnica, ¿no? Asociación libre en transferencia. Es decir, el paciente va a empezar a transferir sobre la figura del analista toda esa serie de aspectos afectivos. Miriam dice, ¿puede influir la subjetividad del terapeuta en el análisis de la interpretación? Lo que influye es la formación del psicoanalista. A más formación y más psicoanálisis del psicoanalista, mejor interpretación, ¿no? La formación tiene que estar en formación permanente y continua durante toda su vida, y en psicoanálisis permanente y continuo durante toda su vida, al menos 4 o 5 sesiones a la semana de psicoanálisis, para poder escuchar a un paciente e interpretarlo. Entonces, todas aquellas personas que dicen ser psicoanalistas y no están en formación continua y no están en psicoanálisis permanente e intenso, no son psicoanalistas, ¿vale? Ahí influiría la subjetividad, pero para eso el psicoanalista tiene que estar bien prendido de la institución psicoanalítica, ¿no? Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cuánto dura una sesión? 30 minutos máximo. Pasado ese tiempo de la sesión, se diluye todos los efectos alcanzados en la primera media hora. Jeremy, ¿qué pasa cuando ese complejo de Edipo no está resuelto y se vuelca en la transferencia? Bueno,
que se enferma la relación analítica. Eso es lo que se llama enfermar el cuerpo de la transferencia. Pero eso es parte de la técnica del psicoanálisis. A medida que se enferma la relación con el analista, se enferma la relación transferencial, la persona va dejando de estar enferma en sus relaciones familiares, en sus relaciones profesionales, en sus relaciones con sus hijos, con su marido, con su mujer, ¿no? Lo transfiere todo ya a la relación analítica. Entonces ya no necesita estar enfermo en otros aspectos de su vida, ¿no? Vale, muy bien, Miriam. Bueno, entonces la transferencia va a ser importante, es un factor importantísimo, pero también puede ser una fuente de graves peligros para el curso del análisis. ¿Por qué? Porque la transferencia es ambivalente, ¿vale? Comprende actitudes positivas, afectuosas, amistosas hacia el psicoanalista, pero también incluye actitudes hostiles frente al analista, ¿no? Que generalmente, como hemos dicho, el paciente coloca al analista en el lugar de su padre o de su madre. Entonces, todas esas actitudes hostiles, edípicas, que el paciente tenía hacia su padre o hacia su madre, las transfiere ahora a la figura del analista. No solo las amorosas, sino también las odiosas, ¿no? Mientras la transferencia sea positiva, genial, nos sirve muchísimo para el análisis, ¿no? Deja a un lado el propósito racional, ¿no? De llegar a curarse, la paciente quiere librarse del sufrimiento y aparece el propósito, empieza a curarse, pero no tanto porque quiera curarse, sino por agradar al analista, ¿no? Quiere conquistar el apoyo del analista, quiere conquistar el amor del analista, el aplauso del analista, y ese deseo es lo que se va a convertir en el principal motor de colaboración del paciente en el análisis, ¿no? Entonces el yo débil del paciente empieza a fortalecerse y bajo ese propósito el paciente logra algo que de otro modo sería imposible, ¿no? Abandona sus síntomas y aparentemente se cura, ¿no? Todo esto simplemente por amor al analista, por amor al psicoanalista, empieza a darle la curación, empieza a mejorar. ¿Vale? Eso lo sabemos, trabajamos con esa técnica, ¿no? Asociación libre en transferencia. Además, la transferencia tiene otras dos ventajas. Como el paciente coloca al analista en el lugar de su padre o de su madre, también le va a atribuir el poder que atribuía al padre o la madre. Es decir, el poderío que tiene su superyo, porque el superyo, ya hemos dicho, es el heredero del complejo de Edipo, es el resultado de la introyección de las figuras parentales en el aparato psíquico. Bueno, pues ahora le confiere al analista el poderío de su superyo. Ese poderío que el superyo ejerce sobre el yo débil, ¿no? Porque los padres fueron el origen del superyo. Entonces ahora el nuevo superyo, que pasa a ser el analista, tiene ocasión, tiene oportunidad de llevar a cabo una especie de reeducación del neurótico, ¿vale? Y tiene la oportunidad, el analista, de corregir los errores que los padres cometieron en la educación con ese neurótico, ¿vale? Pero, cuidado, aquí hay que hacer una advertencia, porque tampoco hay que pasarse con abusar de este influjo y de este poder que el paciente le atribuye al analista, le otorga. Porque por mucho que el analista quiera convertirse en maestro, en modelo o en ideal del paciente, deberá recordar que su misión, ¿no? Y el vínculo analítico que se establece con el paciente no debe ir en esa dirección, no debe llevar esa inclinación, ¿no? ¿Por qué? Porque si hace eso va a volver a cometer el mismo error que cometieron los padres con ese neurótico,
¿vale? Que aplastaron la independencia del niño con su influjo, ¿no? Entonces, lo que haría en ese caso el analista sería sustituir la antigua dependencia que ese neurótico tenía con sus padres y que ahora tiene con su super yo, repetirla o desplazarla ahora a una dependencia, sustituirla por una dependencia con el psicoanalista. Y eso no es el psicoanálisis, ¿de acuerdo? Eso no es el psicoanálisis. Al contrario, el psicoanálisis va a trabajar para mejorar y educar al paciente respetando siempre su individualidad, respetando siempre su idiosincrasia. Un psicoanalista no debe hacer pacientes iguales a él, ¿no? El paciente es como si un carpintero hiciera mesas iguales a él. No. El psicoanalista es el trabajador y el paciente debe de tener su personalidad, su individualidad, su idiosincrasia. Entonces, siempre ese influjo del analista debe ir midiéndose en función de la progresión evolutiva que el paciente vaya obteniendo en su tratamiento. Yami preguntaba, ¿pero se puede hacer dependiente del analista? ¿Cuántas sesiones de media hora son recomendadas después de la supuesta cura y cuándo libera el síntoma? Claro, no, dependiente del psicoanalista no se puede hacer. Y las sesiones depende depende del paciente siempre. ¿El psicoanalista debe ser, pues, libertario? No, el psicoanalista debe ser psicoanalista, bien formado y bien psicoanalizado, en análisis permanente y formación permanente. Nada de libertario. Psicoanalista, científico, poeta, escucha, poética, interpretación psicoanalítica, la mejor formación, exquisita, disciplina, psicoanálisis permanente, 5 sesiones a la semana, eso debe ser el psicoanalista, ¿vale? En escuela, con maestros, con iguales, con alumnos, eso es un psicoanalista. Cumpliendo con los pactos de su formación. Bueno, algunos neuróticos han quedado infantiles, ¿vale? Algunos neuróticos han quedado tan infantiles, dice Van, cuidado Virginia, suenan de fondo las patrullas en el momento que expones la técnica del psicoanalista. Esa es la técnica. Quien solicita auxilio al psicoanálisis, o precisamente el psicoanálisis es efectivo para auxiliar al paciente gracias a esa técnica, ¿no? Juega con o cuenta con algo que le pasa al sujeto en su vida. Es decir, que la transferencia también le está pasando en la relación con su marido, con su mujer. Le está transfiriendo cosas que le llevan por el camino de las discusiones, el camino de la enfermedad, el camino del asesinato, el camino del suicidio, inconscientemente, sin saberlo encima. El psicoanálisis por lo menos le da el conocimiento de lo que le está pasando, para que yo pueda ir cada vez retomando su hegemonía en el aparato y pueda conciliar todo ese juego de fuerzas que se produce en uno sin saberlo, inconscientemente. Es decir, puede auxiliar a las personas en situaciones que desde otros puntos, ni la familia ni otros profesionales pueden auxiliar en esos casos, ¿no? Además, la transferencia tiene otra ventaja. El paciente nos representa con esa transferencia y además de una manera muy nítida un trozo importante de su vida. Un trozo importante de su vida que de otro modo hubiese quedado descrito insuficientemente, porque uno no puede hablar de lo que le pasa inconscientemente, pero sucede que lo actúa en la situación analítica. Lo inconsciente se representa, se expresa en el comportamiento del paciente con respecto al psicoanalista, ¿vale? Entonces también esa transferencia analítica nos pone de manifiesto, es el escenario donde se van a jugar esas cuestiones inconscientes que de otra manera pues el paciente no hubiera podido hablar de ellas. ¿Y cómo y qué hace el psicoanalista para respetar la individualidad del paciente? ¿Podrías poner algunos ejemplos?
escuchar e interpretar lo que le pasa a ese paciente. El psicoanalista no le va a decir al paciente ni lo que tiene que hacer, ni cómo tiene que ser, ni cómo se tiene que comportar, va detrás del paciente. Va escuchándole para que el paciente pueda conocerse a sí mismo y hacer su propio camino y construir su propia vida, que es una vida propia, cada vida es diferente. Cuando a usted le dicen, ay, pues deberías hacer esto, te aconsejo que hagas aquello, ahí no es tu vida. Este es el consejo del que te está aconsejando, de lo que le pasó a él en su vida. Pero esa no es tu vida. En lo que le pasó a él y fue bueno para él, para ti puede ser nefasto. Entonces uno tiene que ir hablando para irse conociendo y ver de qué se trata y qué pasos tiene que dar. Entonces el psicoanalista se va a abstener de decirle al otro lo que tiene que hacer. Deja que el paciente vaya construyendo su propio camino. Y cuando se tropieza y se cae, le interpreta. Pues mira, es que ibas muy rápido, o querías dar 2 pasos en vez de dar uno y después otro, ¿no? Eso es respetar la individualidad del paciente. Bueno, pero ahora vamos a la otra cara de la transferencia, ¿vale? El reverso, ¿cuál es? ¿Debe pagar lo mismo por las sesiones un mileurista que un millonario? Para eso están los honorarios del psicoanalista, claro. A veces el millonario es más pobre que el mileurista, en el sentido de que el mileurista está dispuesto a pagar su psicoanálisis y el millonario no. Es que es una cosa, el manejo del dinero es una cuestión psíquica también. Pero obviamente cuando una persona quiere psicoanalizarse y no puede pagar los honorarios del psicoanalista, o bien hay otros psicoanalistas más baratos que le pueden atender, o bien se hace, si el psicoanalista está dispuesto a hacer un pacto con el paciente, puede realizar un pacto durante un tiempo, un pacto temporal, pero si no, hay otros psicoanalistas más baratos que le podrán atender seguramente, ¿vale? Con los honorarios más asequibles. Daos cuenta que los honorarios del psicoanalista representan el saber, la formación de un psicoanalista, y son importantes cumplirlos. Pero en algún momento el que habla pedirá respuestas claras por parte del terapeuta, un consejo. Interpretación es lo que hace el psicoanálisis. Interpretación. A veces sí hay que educar un poco, pero todavía eso no es psicoanálisis. Para que empiece a psicoanalizarse, a veces hay que educar un poco al paciente, ¿no? Pero eso todavía no es psicoanálisis. Son entrevistas preliminares. Bueno, vamos al reverso de la transferencia, que como reproduce los vínculos con los padres, también asume la ambivalencia que el sujeto tenía con los padres. Entonces, algún día esa transferencia positiva, esa vinculación positiva que tenía el paciente con el analista, se vuelve negativa, ¿vale? Bueno, la transferencia negativa también es una repetición del pasado. Ahora, la docilidad del paciente, ¿vale? Cuando era transferencia positiva incluso se puede manifestar como un enamoramiento del psicoanalista, ¿no? Un deseo erótico hacia el psicoanalista. Bueno, también eso es una resistencia frente al análisis, ¿no? Porque eso es una exigencia para el analista que obviamente va a tropezar con una frustración, puesto que las relaciones sexuales entre el paciente y el analista están totalmente excluidas, ¿no?, de la relación psicoanalítica, ¿vale? Entonces, pero ni siquiera las formas más sutiles de satisfacción se van a poder dar, aunque el paciente aspire a ello, que ya decimos es una manifestación de la resistencia frente al análisis, porque el psicoanalista no lo va a conceder. Entonces, ¿qué sucede? Primera frustración para el paciente. Ahora, ese rechazo que ha sentido por parte del analista le lleva a cambiar su actitud frente al análisis, como probablemente también le ocurrió en su primera infancia con la relación de sus padres. Cuando sintió el rechazo de los padres, cuando le dijeron no por primera vez, eso no se puede,
con mamá no se puede, con papá no se puede. Ese rechazo probablemente fue el que le llevó a producir su neurosis. No soportó ese rechazo por parte de los padres, pues como ahora no soporta el rechazo por parte del analista y se transforma esa transferencia positiva, esa buena onda, ese buen rollo con el analista en todo lo contrario, en odio hacia el analista, ¿vale? Entonces ahora todos esos éxitos terapéuticos que se habían alcanzado bajo la influencia de la transferencia positiva, ahora una vez que se torna en transferencia negativa y que se hace más fuerte la transferencia negativa, son barridos como el polvo por el viento. Adiós a los efectos terapéuticos. Entonces vemos con horror que todos los esfuerzos que se habían realizado han sido vanos. Incluso lo que podríamos considerar un progreso intelectual, ¿no?, por parte del paciente, ¿no?, que comprende el psicoanálisis, que confía en el psicoanálisis, ¿no?, desaparecen en un instante, ¿no? Se empieza a comportar como un niño sin juicio propio, ¿no?, que cree ciegamente en quien haya conquistado su amor, pero en nadie más. Creía en ese al que amaba y ya no cree en nadie más. Bueno, ahí pues entonces estos estados transferenciales hacen que el paciente confunda su índole y toma por vivencias reales y actuales lo que no es nada más que un reflejo del pasado. Es un reflejo de las relaciones con su padre o con su madre, ¿no? Las refleja en la relación con el analista y eso lo confunde con la realidad, como si fuera real, ¿no? ¿No? Si cuando siente una fuerte pulsión erótica que se esconde tras la transferencia positiva, ahí cree haberse enamorado apasionadamente del analista, ¿no? Pero cuando se hace negativa, se siente ofendido, se siente abandonado por el analista, se siente despreciado, odia al analista como un enemigo y está incluso dispuesto a abandonar el análisis. Bueno, en ambos casos, tanto si se enamora apasionadamente como si lo odia apasionadamente, ¿vale? Es una negación, es un no cumplimiento del pacto aceptado para el tratamiento, ¿vale? En ambos casos se habrá tornado inepto para conseguir el objetivo que se habían planteado en común. Bueno, en cada una de esas situaciones, el analista tiene que ir sacando al paciente de esa peligrosa ilusión en la que vive, mostrándole sin cesar que lo que está tomando por una vivencia real, por algo de la realidad, es solo un espejismo de su pasado. Tiene que ir mostrando constantemente cómo eso es un reflejo de su infancia. Y también hay que ir evitando que tanto ese enamoramiento como ese odio extremo, bueno, se intensifiquen, se hagan extremos, porque entonces ahí pierde toda influencia sobre el paciente. Entonces, ¿cómo se consigue eso? En muchos casos advirtiendo al paciente ante los primeros indicios de la transferencia y bueno, pues porque precisamente esa transferencia, tanto positiva como negativa, si llega a sus grados extremos, se va a convertir en un instrumento de la resistencia frente al análisis. Pero si le vamos indicando, le vamos mostrando que son reflejos de su vida instintiva infantil, de su pasado, que se están transfiriendo a la figura del psicoanalista, esto no lo va a olvidar nunca el paciente y se va a dar cuenta de cómo va viviendo esa relación transferencial y entonces ahí va a adquirir un mayor grado de convicción que no hubiera adquirido de ninguna otra manera. Es decir, tiene que vivir, va a vivir esos efectos transferenciales, ¿no? Pero al ir mostrando, digamos, con un espejito cómo eso es un reflejo, el analista hace de espejo, bueno, pues ahí es como va conociendo cómo vive él, cómo se produce en él esa sobredeterminación inconsciente de su pasado infantil, ¿vale?
Van, dice un comentario un tanto lateral, pero un agradecimiento al Grupo Cero por la constante en la apertura sobre el diálogo en la dimensión del psicoanálisis, siempre agradable y siempre nutriente. Muy bien. Miriam, en la transferencia negativa, ¿qué hace que el paciente regrese a la terapia? Hay que rezar. Cuando está en transferencia negativa no hay que hacer nada. Si quiere vuelve y si no, no vuelve. Ya está, depende del paciente. Pero no hay que dejarle demostrar que que lo que le pasa es un reflejo de lo que le pasó cuando era niño. Que le está pasando ahora con el analista, que era con su papá, con su mamá que le pasaba eso, no con el analista. Si quiere lo toma y si no lo deja. Claro, es muy inconveniente para el psicoanálisis que el paciente actúe fuera de la transferencia, ¿no? Es decir, lo ideal para nosotros sería que fuera del tratamiento el paciente se comportase lo más normal posible, ¿no? Y que exprese en la relación transferencial con el analista, ahí exprese esas reacciones anormales. Es decir, que se enferme el cuerpo de la transferencia, como decimos, y que la vida del paciente, entonces, digamos que pueda quedar liberada de su neurosis o de su psicosis, enfermando esa relación psicoanalítica. Eso sería lo ideal, pero a veces el paciente lo mancha todo, ¿no? No se conforma con eso. Probablemente en ese caso pues tiene menos sesiones de las que debería tener, ¿no? En función del grado de gravedad de la neurosis de ese paciente, pues necesitará más o menos sesiones semanales, ¿de acuerdo? Hay casos que requieren de 4 o 5 sesiones a la semana, porque son graves. Es decir, que porque no necesitan contención para esa psicosis o esa grave neurosis. Es decir, que sea en la relación con el analista, que se manifiesten, que se expresen, y no en su trabajo, no en su familia, no con sus hijos, no, ¿vale? Daniel, ya que esto pasa cuando hay mucho ello o mucho superyo, ¿puede ser que la cura surja cuando esta energía libidinal del ello emerja? Pero tal vez de alguna manera saludable, como podría ser, por ejemplo, mediante la sublimación. Exactamente. El análisis no solamente produce autoconocimiento, sino autotransformación. Vas a poder hacer otras cosas con esa energía libidinal proveniente del ello, como por ejemplo la creación, la sublimación. Jeremy dice, ¿hay una patología donde sea más difícil la transferencia como los psicópatas? Bueno, sí, la psicosis es más difícil, ¿no? Porque es narcisista. Las psiconeurosis narcisistas o la de la melancolía, ¿no? Donde está toda la libido del paciente está en su yo, es más difícil que transfiera con el analista, pero no es imposible, requiere más sesiones, ¿no? Sigue siendo un sujeto humano. Y bueno, y el psicópata transfiere, pero siempre buscando su interés. También es muy narcisista. Dice Antonio, perdón, pero ¿queda grabado en stream para poder verlo después, ya que es todavía de madrugada mi país? Sí, queda grabado aquí en Facebook, lo vais a poder ver en esta página de Facebook Virginia Valdominos, que os aconsejo que os sugiero que sigáis si no os queréis perder ninguna clase, porque todas las emitimos desde aquí y podéis encontrar en el apartado vídeos todas las clases de todos los cursos anteriores, es decir, quedan aquí grabados. Y también en el canal de YouTube de Virginia Valdominos tenéis todos los cursos organizados en las listas de reproducción. También podéis seguir el canal y así no os perderéis ninguna clase ni ninguna de las conferencias que hacemos todas las semanas. Bueno, entonces nuestros esfuerzos para fortalecer el yo parten entonces de la ampliación del autoconocimiento, pero ese solamente es el primer paso.
La primera parte del socorro que le vamos a dar al yo es esa invitación a colaborar con él, ¿no? Pero eso nos va a llevar a otra tarea más dificultosa. Bueno, lo que vamos tomando entonces para hacer la interpretación son el material que nos va informando y nos va comunicando a través de las asociaciones libres, por una parte. Después, todo lo que nos va mostrando en la transferencia con el analista, ¿vale? También lo que recogemos en la interpretación de sus sueños y la traducción que hacemos de sus actos fallidos. Todo eso nos va a servir para llegar a hacer la interpretación, es decir, nos va a ser material para reconstruir lo sucedido alguna vez para ese paciente y que después olvidó y que ahora se sucede en él sin que él lo comprenda. Y en todo ese proceso siempre vamos a discernir lo que es nuestro saber del suyo. Es decir, no le vamos a comunicar todo en cualquier momento al paciente. Todo lo que vamos adivinando y vamos descubriendo, vamos descifrando, no se lo vamos a comunicar inmediatamente, ¿no? Sino que vamos a ir buscando, reflexionando detenidamente la oportunidad en la que es conveniente hacerle partícipe de nuestras interpretaciones. Aguardaremos y esperaremos al momento más oportuno para interpretar, que no siempre es fácil determinar cuál es el momento más oportuno para la interpretación, pero ahí también está la sabiduría y la experiencia del analista, ¿no? Eso es lo más difícil, saber cuándo hay que interpretar, ¿vale? ¿Y cuándo hay que interpretar? Hay que interpretar cuando el paciente se ha acercado tanto a la interpretación que solamente le quede un paso para decirlo, cuando ya casi lo tiene en la punta de la lengua, le queda un paso para decirlo a él, aunque ese paso sea la síntesis decisiva. Porque si interpretamos antes de tiempo, lo que vamos a conseguir es, primero, abrumar al paciente con la interpretación porque todavía no está preparado para recibirla, ¿vale? Y además la interpretación no va a tener ningún resultado en el paciente. Más bien va a provocar una violenta resistencia frente al análisis o frente a la interpretación que podría dificultar la prosecución del trabajo en común. Entonces, muy importante saber cuándo hay que interpretar. Si hemos preparado suficientemente el camino, ¿no?, y el paciente está a un paso de la interpretación y se la comunicamos, pues ahí vamos a ver a menudo cómo sabemos que era una interpretación correcta, porque el paciente lo va a confirmar de una manera indirecta, esa construcción, ¿vale? ¿Cómo? Con una frase, con un acto que muestra, que pone de manifiesto que se ha hecho conocimiento un saber que estaba olvidado. Claro, cuanto más fielmente, más coincidencia haya entre nuestra construcción y el saber que había olvidado ese paciente, pues ahí se logra su máximo asentimiento, ¿no? Cuanto más coincida la interpretación con los detalles de lo que había olvidado. Ahí nuestro saber, cuando se lo comunicamos, cuando le interpretamos, también se convierte en su saber o en su conocimiento, porque saber es en estado inconsciente, conocimiento es en estado consciente. Ahí se hace consciente, pero no es que lo inconsciente se haga consciente, es que la interpretación ha aumentado su conocimiento sobre su inconsciente. ¿Vale? Bien, Luis Escobar. Hola, Luis. En un paciente que inicia por primera vez un análisis, ¿es conveniente explicarle este recorrido o solo es en el psicoanalista que lo reconoce? No, el recorrido se hace andando, se comienza a andar y en función de cómo va progresando el camino se va interpretando.
¿O qué? ¿O a vosotros cuando llegasteis al colegio os dijeron, mira, vas a tener que aprender esto? Os habríais abrumado, os habréis dicho, no puedo. Cuando os iniciáis en una actividad, si os dicen toda la amplitud que tiene eso, uno se asusta, ¿no? No, uno empieza como cuando tocas un instrumento musical o... ¿no? Empiezas a caminar y el camino se hace andando. Además, nunca se sabe cómo va a progresar el camino de cada uno. Cuando sabe el psicoanalista que está listo desde su psicoanálisis para atender pacientes? Eso se sabe, lo sabe el psicoanalista que está en el camino. Sabe cuando está preparado. Uno tiene que estar en el camino de formación y de psicoanálisis, y cuando está en el camino llega ese momento en que la realidad le pone la demanda analítica a su escucha. Ya está. Como dice, ¿cómo sabe uno cuando es la persona de su vida, está enamorado? Pues lo sabes, cuando aparece la persona de tu vida, sabes que es esa, por lo mismo. Cuando está preparado, pero para eso tiene que estar en el camino de la formación y del psicoanálisis, ¿vale? A ver, alguien dice que te ha saltado una pregunta mía, Manuel. ¿Es de ser persona sana que un amor te abandone y no te importe? No que no te importe, pero lo que sí que es un criterio de salud, casi el único, es la capacidad de sustitución. Es decir, que si te abandona una persona a la que amabas, búscate otra persona a la que amar. Eso es saludable, ¿vale? Un buen amante siempre tiene que tener a quien amar. Daniel Casado, ¿el analista reconoce si ha errado en la interpretación? No tiene efecto. Una interpretación que es errónea no tiene efecto. Él entra por aquí y le sale por ahí. No tiene efecto iatrogénico, no tiene contraindicación. No tiene efecto en el paciente. Entonces no era una interpretación. Jeremy, ¿pero no hay requisitos técnicos como 2 años de formación? Sí. No, 2 años no, toda la vida de formación para ser psicoanalista, ¿no? Se empieza por un seminario que son 3 años de duración, pero es que quiere ser psicoanalista y trabajar de psicoanalista tiene que estar permanentemente en formación, ¿vale? Los títulos, como dice el poema, lo guardé en el cajón donde guardaba las fotografías de los muertos. No sirven para nada, ¿no? Es una formación verdadera, real, disciplinaria y permanente. Y incluye el psicoanálisis del psicoanalista, ¿vale? Es un trabajo de los más exigentes del mundo, más disciplinado. Vale, muy bien, Carlos. Jeremy, o sea, que hay 3 años de formación primero. Los seminarios de formación, seminario Sigmund Freud, seminario Jacques Lacan, seminario de medicina psicosomática, seminario de introducción al psicoanálisis, que están disponibles en la escuela y que podéis matricularos en ellos, son de 3 años de duración. Bueno, entonces seguimos hablando de la resistencia, ya vamos a ir terminando. El yo se protege entonces, claro, decíamos, contra la irrupción de elementos indeseables del ello inconsciente y del ello reprimido, mediante anticatexis. Pero cuanto más acosado se siente el yo, tanto más tenazmente se va a aferrar, casi aterrorizado, a esas anticatexis, para protegerse, ¿no? Para proteger su precaria existencia de esas irrupciones que provienen del ello y del superyo. Claro, pero eso no armoniza con nuestros propósitos terapéuticos. Porque ¿qué queremos? Queremos que el yo, con nuestro apoyo, se haga más valiente y emprenda un intento de reconquistar ese territorio que ha perdido. Pero ¿qué pasa? Como el yo se protege de ese territorio, ¿no? Y se aferra a las anticatexis, pues eso también se va a manifestar como resistencias a la labor psicoanalítica, ¿no?
En cuanto se encuentra con una empresa que le parece peligrosa, retrocede, ¿no? Y además, ¿qué sucede? Que el trabajo analítico le supone a veces displacer, porque es un trabajo que hay que ir haciendo. Y entonces se resiste también al tratamiento. Bueno, resistencia que es preciso que le vayamos aplacando, le vayamos animando a continuar en el análisis. Y esa resistencia va a perdurar durante todo el tratamiento. Y a cada avance del análisis hacia la curación, cada vez que avanza, vuelven a manifestarse y a expresarse esas resistencias. Es así. Es como una fuerza, es una cosa mecánica casi. Avance, resistencia, avance, resistencia. La resistencia va a ser un efecto de la represión. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Pues voy a cerrar ya la clase. Vale, ok. Un beso, chao. Bueno, queridos amigos, está muy bien por hoy. El próximo día vamos a finalizar, que nos queda muy poquito para terminar, y vamos a seguir con el siguiente capítulo 7 del compendio de psicoanálisis. Espero que os haya sido muy interesante, es un tema muy importante, la técnica psicoanalítica y la aplicación. Espero también haberos podido transmitir la dificultad y las exigencias que supone para el analista, exigencias de formación, exigencia de psicoanálisis personal para poder auxiliar a un yo débil y enfermo, un paciente, y salvarlo de su neurosis o de su locura. Gracias a todos, un abrazo, María, besos. Y continuamos la próxima semana. Compendio de psicoanálisis, Virginia Valdominos. Podéis encontrarme, contactar conmigo, solicitar cita en www.virginiavaldominos.com. Abrazos y hasta la próxima.